Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván. Y yo soy Ernesto de la Garza. Cada semana puedes escucharnos en la plataforma de podcast de tu preferencia o ver el video podcast en YouTube. En esta ocasión ya estamos en el episodio número 28, ¿verdad, Carla? Ajá, en el episodio número 28. Y si todavía no escuchan nuestros podcasts anteriores, pues ya saben, escúchenlos. Hay unas entrevistas muy interesantes. Y bueno, en esta ocasión seguimos un poco en línea con el tema de la cultura organizacional. Pero hoy vamos a ver un tema muy interesante. ¿Cuál va a ser el tema de hoy, Ernesto? Este se llama Evita el shock cultural. ¿Sí? Ajá. Y bueno, como todas las empresas, siempre va a haber uno. Y hay que hacernos la pregunta: ¿qué pasa cuando la cultura de la empresa difiere de la cultura local? ¿Verdad, Carla? Sí, aquí hay muchas situaciones. Por ejemplo, cuando empiezas en un nuevo empleo o cambias de área de trabajo, ¿te ha pasado que notas que hay diferencias con tu empleo anterior? A lo mejor las cosas funcionan más rápido aquí o más lento. La gente a lo mejor tiene otra velocidad, ¿no? Al responderte, o puede verse mal que envíes un correo en lugar de hacer una llamada. Estos todos son ejemplos de shocks culturales. Ajá, con cosas tan sencillas Ajá. como esos que acabas de mencionar, hasta la forma de pensar de toda una comunidad, de una región, de otro país. Y eso pasa mucho en las empresas turísticas, que llegan hoteles o grandes empresas extranjeras o gerentes de otros lugares y pues no saben a veces cómo tratar a la otra parte. Y como ya lo habíamos mencionado en otros episodios, hay ocasiones en las que se ve a las personas que viven en una región particular como una cultura inferior que no es capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos, a la educación, a entender las cosas como de una forma como lo hacen en otros países desarrollados, etcétera. Y no, realmente tenemos que aprender a que este balance tiene mucho que ver con los valores de las personas Ajá. y con las políticas que van a implementarse, pero son políticas que valen la pena para todos, en donde se incluye a todos y donde se respeta a todos. Sí, claro, hay que entender que, pues sí, venimos de diferentes culturas, sobre todo en el turismo siempre hay estos choques culturales, tanto con la empresa donde estás, también con los clientes, y hay inclusive algunas situaciones con el idioma, o que no se entiende bien alguna situación, entonces de esto vamos a estar hablando hoy. Y Así pues es. los choques culturales siempre son parte de una empresa, ¿no? Sobre todo si es una empresa nueva que acaba de llegar a un destino turístico nuevo, o si a lo mejor hay algún cambio de marca o de nombre, pues va a haber un shock cultural. Y pues hay que Exacto. aprender a respetar y conocer primero cuáles son estas situaciones, ¿no? Para respetarlas y así pues tener una sana convivencia con la cultura de Así ese es. destino turístico. Claro. Bueno, sería muy bueno empezar diferenciando entre países en desarrollo y países desarrollados. Eh, para hacer uno de estos ejemplos más presentes, hay que ejemplificar este, que es uno de los choques culturales más comunes, ¿no? En los países en desarrollo, la cultura organizacional por lo general se basa en cuestiones de poder, como Ujú, la vigilancia y la recompensa o los castigos. El sistema ujú. se basa en la obediencia y la disciplina y a la vez en la rebeldía, y y los colaboradores no, pues no pueden aportar valor a la empresa. Así es como se ve normalmente, Carla, y pues por lo menos aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que así es en la empresa turística, ¿verdad? Sí, ni siquiera cuestionamos si eso está bien o no, sino sabemos que, bueno, hay que ir a trabajar y hacer lo mejor posible, pero no cuestionamos por Ujú, qué se hacen así las cosas o cómo podrían hacerse mejor, porque tampoco se trata de estar siempre viendo el aspecto negativo. También queremos saber, ujú. pues, cómo se pueden resolver mejor las cosas, a lo mejor los procedimientos no hacerlos tan largos, porque como hablábamos en otro episodio, a veces nos quedamos con estos estándares o protocolos que son súper anticuados y pues ya Ujú. no se adaptan a la realidad. Entonces, sí, la idea con esta conversación pues es ver cómo lo hacen otros países y cómo puede mejorar una empresa al implementar otro tipo de cultura organizacional
más abierta y más orientada pues a escuchar al colaborador. Y, Así es, porque bueno, en los ujú, países desarrollados normalmente tampoco es una ley que sea siempre así. Está garantizada la seguridad para exponer las ideas, para que la cultura se base en las personas, en la resolución de problemas, en que crezcan, en la flexibilidad en el trabajo y en el cuidado de los empleados, que en teoría es lo más importante y es lo que se tiene que implementar en todos lados por respeto. ujú. No hay ocasiones que también las personas de algunos países desarrollados o aunque sean, perdón, en desarrollo, o aunque sean de países desarrollados que estén como acostumbrados a que no les dan un buen trato o no los toman en cuenta, etcétera, como que se hagan a la idea de que así son las cosas y Ajá. sean sumisos ante esa idea y pues ya se casaron con la idea de que pues sí, yo soy como inferior y pues yo sigo órdenes, a lo mejor se me pueden ocurrir ciertas cosas, pero pues ya para qué pienso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una cuestión de que siempre hay que mejorar, siempre hay que hacer un cambio para hacer una mejor versión de uno mismo y las empresas también es lo que deberían estar buscando para que esta misma crezca. Sí, ¿No lo porque a crees, veces, Carla? Ujú, ajá, como colaboradores vemos muchas cosas que pueden hacerse mejor o que están causando problemas con los clientes y son cosas ujú, que a veces las personas que están ya en un nivel superior de mando, de responsabilidad, no alcanzan a ver porque ellos están viendo otras cosas. Entonces, creo que sí es ujú. importante que escuchemos a todos los colaboradores sin importar en qué área están o cuánta responsabilidad tienen, porque Exacto. creo que sí pueden dar soluciones muy importantes a problemáticas de la empresa. Y si esto pasa, por Ujú. ejemplo, en los países desarrollados, pues ahí se fomenta mucho la creatividad. Se busca que los colaboradores sí aporten soluciones o ideas creativas para solucionar problemas. Y esta creatividad Así pues es. también la reconocen los clientes y es lo que te va a diferenciar de otras empresas porque pues si no Ujú. se convierte en una experiencia igual en todos los lugares y pues no queremos eso. Porque, por ejemplo, en el turismo, pues es muy fácil que un cliente, en lugar de quedarse con nosotros, se quede en el hotel de al lado porque no le ofrecemos nada nuevo. Exactamente. Ajá. Y como ya lo habíamos mencionado también en otros episodios, o sea, tenemos que buscar las mejores soluciones a veces de quien venga. Y hay ocasiones Sí. que las personas que están más en contacto con los clientes, que son probablemente personas que tienen los puestos jerárquicos más bajos, son los que nos pueden decir tantas cosas sobre las personas, sobre lo que necesitan, sobre las quejas constantes y pueden tener ellos muchas ideas y mucha creatividad para mejorar. Ujú, Entonces hay que estar abiertos a eso. ujú. Y obviamente, pues todo esto tiene que ver con el respeto que le tengas a esa cultura y pues vamos a verlo pues más adelante, ¿no? Aquí, Ajá. a continuación. Sí, pues hay ciertas desventajas de este shock cultural, que puede ser los estilos de comunicación, que a veces en los países en desarrollo estamos acostumbrados a unos estilos de comunicación que tú no puedes ir a hablar con un superior, tienes que hablarlo pues solo con un colaborador que esté a tu mismo nivel o con un supervisor, pero no es fácil llegar a hablar con gente que sí está en un nivel de responsabilidad Ujú. más alto. Y creo que sí podríamos cambiar esto, ¿no? A lo mejor se tiene que ver cuáles son las diferencias con los colaboradores, qué impresión tienen de la jerarquía y de la autoridad, porque Ujú. sí, a veces no lo sabemos. Sí, porque puede generar un gran problema, porque hacen que muchas personas dicen, bueno, es que esto ya lo deberían de saber, pero puede Ujú. ser que no. Por ejemplo, en la cultura de ese lugar es que, bueno, yo siempre me voy con el más grandote, ¿no? El que tiene como que más autoridad y Ajá. por eso me voy directamente con el director general sobre una queja, por muy pequeña o grande que sea, ¿no? Ujú. Y bueno, sí hay que hacer algunas modificaciones en eso para que demos soluciones. ¿Y qué solución darías a esto en particular, Carla? Creo que sería ¿Cómo bueno evitarías el revisar, shock? ajá, pues se puede evitar el shock cultural pues al revisar la estructura organizacional, Ujú. entender cómo funciona la estructura, si se puede modificar de alguna manera y sobre todo, y lo más importante, explicar cómo funciona esta estructura organizacional a todos los colaboradores para que no haya problemas Así de que, es. oye, alguien me brincó y no me pidió
mi opinión o tenía primero que Ujú. hablarlo conmigo antes de con alguien más. Entonces sí, es Pero que importante quede revisarlo. claro que explicarlo es explicarlo bien, no que sea una Ujú. cuestión protocolaria de que, es parte del trabajo de ahorita y me pongo a explicarlo y quien captó que bien, sino también. Ah, Y no, o sea, aquí incluso pues tiene que existir esa empatía y corroborar si la persona pues está de acuerdo, si lo entendió bien, si en caso de que no esté de acuerdo podemos hablarlo para que pues entienda pues la necesidad en cuestión organizacional de por qué son así las cosas para evitar eh, pérdida de tiempo, que entienda que pues mientras más arriba en la jerarquía más responsabilidades tiene y por lo tanto no puede claro. resolver problemas tan particularmente. O sea, todo ese tipo de detalles que puedes desconocerse por parte de esta cultura local, hay que hacer que quede claro. Sí, sí, Ujú, que no se tome como, ok, sí, vamos a hacerlo así. Sí, pero comprométete a ujú, que esta explicación, esta comunicación sea fluida y pues, realmente esta convivencia entre las culturas sea efectivo. ujú. Sí, por Así algo es. tienes ¿Qué otra que cosa? Ujú. dirigirte con la persona adecuada, porque a veces sí, al saltarnos a alguien, Ujú. pues a lo mejor esa persona podía resolverlo y hacemos un problema más grande de lo que debería ser. Y todo por Así esta es. cuestión. Ujú. Claro, claro. ¿Qué otra cosa podría hacer, Carla? Pues Otra también desventaja. uno que es muy evidente, ¿no? Un shock cultural que siempre es básico en el turismo, pues son las diferencias de idiomas, de acentos y la fluidez que Ujú. tienes al hablar otro idioma. Porque, pues sí, a veces Claro, claro. podemos entender de una manera incorrecta lo que nos quiere decir un Ujú. cliente o un superior, que puede ser o de ahí o extranjero. Ajá. Claro, claro. Y bueno, una forma de solucionar este shock es reconocer las diferencias culturales, que son más que evidentes, pero hay que estar conscientes todo el tiempo de ellos para poder ser empáticos y adaptarnos adecuadamente. Tiene mucho que ver los valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, la solidaridad, para que siempre estemos juntos y podamos adecuarnos lo mejor posible y paulatinamente hasta que pues nos podamos entender y hacer estos Ajá. cambios pertinentemente, ¿no? Sí, sí es Ujú, muy importante saber cuáles son los valores de la marca y también tus valores personales, ¿no? Y como lo hemos hablado, hay que ver ujú, si ujú. realmente coinciden o no con los de la empresa, porque a veces pueden no coincidir tanto. Ajá. Así es. ¿Qué otra cosa podría ser otra desventaja, Carla? Pues otra de las desventajas, pues es que a lo mejor hay colaboradores que tienen algún conflicto con las normas, ¿no? No les gusta que les estén diciendo qué se puede y qué no se puede hacer. Y si Ujú, también ujú. esto a lo mejor si es alguien ya con más experiencia, pues a lo mejor va a decir, a mí no me gusta que me digan cómo hablar, ¿no? Cómo dirigirme con el Ajá. huésped o cómo, no sé, hasta vestirme, pero pues así Sí, es sí, parte de la identidad de la empresa. Ajá. claro. Y puede ser hasta una cuestión no solamente local, sino también familiar. O Ujú. sea, algo así como me ha pasado, que comentan cosas como que, bueno, en mi familia a nadie nos dicen qué tenemos que hacer. Y nosotros pues hacemos las cosas como mejor nos parezca, porque así son las cosas. Ya a nosotros nadie nos viene a decir nada, que entiende que pues estamos conviviendo con una cultura distinta y lo más importante es este respeto que vas a tener con la otra parte, que además, bueno, también es el respeto que pudieras tener con los clientes y con las personas que se supone que estamos atendiendo, parte de esta cultura que es atender a, a los clientes, a los huéspedes, a las personas que vienen de visitantes. Entonces, desde ahí es que tenemos que hacer esta modificación para mejorar tanto con las personas dentro de una empresa, de una organización, hasta con los que están acudiendo a ella, ¿no? Disfrutar el destino a través de Sí. ella. Ujú, Sí, y siempre si trabajamos en el sector turístico tenemos que estar abiertos a hablar con pues culturas muy diferentes, con personas que ujú. seguramente van a pensar diferente a nosotros y a que pues sí debe haber una cierta disciplina hasta cierto punto para dirigirte a otras personas. Entonces, si a lo mejor eso no va contigo, pues puede que tu lugar sea en otra parte porque es normal. En el turismo pues estamos en Ujú. contacto con diferentes personalidades, formas de pensar, formas de ver el mundo. Entonces tenemos que estar abiertos Así a es. todo eso. Ajá. Así es. Entonces, el establecimiento de estas normas es ideal para, desde un inicio, para que la gente lo sepa. A lo mejor
sí existe un reglamento, sí está en un lugar específico para que las personas lo vean o les puede llegar en un correo, pero sí valía la pena explicar por lo menos las más elementales o las más, sí, las más generales para evitar problemas, ¿no? Como la proactividad, que no te esperes a que te digan qué Ujú. tienes que hacer, o tú toma la iniciativa y apoya también a tus compañeros para que hagas un trabajo en equipo. Si no hablan el mismo idioma que tú, bueno, entonces sé respetuoso y trata de hablar un poco más despacio para que entiendan y puedan hacer buen trabajo en equipo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, o lo puedes referir con alguien que sí domina mejor el idioma y si a lo mejor es un asunto como de mayor formalidad o que requiere una mayor explicación, pues también puedes referirlo con alguien más. Digo, tampoco tenemos Ujú. que saber hacer de todo. Ajá, Claro. Claro, claro, sí, y eso es parte de la misma tolerancia y también aceptar qué tanta capacidad tengo para resolver o hacer las cosas dependiendo del conocimiento que actualmente tenga, ¿no? Y hablando de conocimiento, también la historia en general de la organización es muy importante que se conozca de las dos culturas, ¿no? De la cultura de la empresa y de la cultura local, porque la historia pues nos muestra cómo inició todo, por qué piensan de esa manera, por qué razón y hacia dónde se están orientando, si el colaborador la conoce o si no la conoce, pues se le tiene que explicar para que sea más consciente de lo que se espera de él o lo que se espera de la organización por el otro lado, ¿no? ajá. Que se espera lograr a corto, mediano y largo plazo. Ujú. Sí, Entonces, y sí. sí es importante porque a veces pues se toman decisiones, digamos, de situar a una empresa turística en un lugar, pues por el beneficio económico, ¿no? Primordialmente, pero también creo que se tiene que tomar en cuenta pues un propósito más allá que el económico, por qué se va a situar ahí, por qué esa cultura de la organización tiene que ver con la cultura local, porque debe haber algún punto medio, ¿no? Donde se Ujú. pueda entender por qué y darle forma a esa historia, porque a lo mejor no existe la historia, pues darle forma a un propósito a las personas, porque necesitamos saber por qué vamos a pertenecer a esa empresa y qué vamos a obtener, aparte de un Ujú. beneficio claro para sobrevivir, ¿no? Tener un ingreso, pero queremos, como lo hemos hablado en otros episodios, pues realmente ver los valores de la empresa y qué es lo que queremos lograr Ujú. al estar ahí, crecer profesionalmente, por ejemplo. Ujú. Exactamente. Y bueno, ya para finalizar, vamos a dar unas conclusiones. La primera sería que las diferencias culturales impactan en el desarrollo de las empresas desde la negociación hasta la administración de la misma empresa, el desarrollo profesional del personal y de los empleados, y en el éxito o el fracaso de la empresa. Ajá, y debe haber empatía hacia la cultura de origen de la organización, pero también, y sobre todo, viceversa, ¿no? Para el origen de la cultura local. Ujú. Identificar las diferencias en las costumbres, valores, comportamiento y actitudes. Y porque, por ejemplo, hay ciertos conflictos dentro de las organizaciones cuando se trabaja en equipos multiculturales, porque ahorita estamos pensando en dos culturas mayormente, pero hay lugares Ujú. que pueden tener a lo mejor mucha población migrante o Ujú. que puede haber pues simplemente personas de diferentes culturas conviviendo en un mismo lugar y hay que saber cómo equilibrar todos esos comportamientos, formas de pensar y tradiciones de cada quien. Entonces, Así es. pues hay que tratar de que esta diferencia en personalidades pues cause un conflicto. Sí se puede solucionar al ser más comprensivos en que cada quien tiene su manera de actuar. Claro, claro. También una causa de conflicto dentro de las organizaciones al trabajar en equipos multiculturales, como los que mencionas ahorita, no se debe a la personalidad de sus integrantes, sino a una defectuosa comunicación verbal y no verbal, ¿sí? O sea, Ajá. una falta de comprensión de la manera de actuar. Entonces, hay que hacer que todos entren en la misma sintonía, se eviten los malos entendidos y sobre todo se aplique mucho la asertividad cuando esto pase para que lleguemos a buenas negociaciones, a acuerdos, a evitar malos entendidos al futuro y nos anticipamos a problemas que nos generan estrés por el choque cultural. Ajá. Pueden escuchar nuestros episodios donde hablamos sobre la asertividad. Hay varios, entonces
los pueden Ujú, escuchar. ujú. Y bueno, también, claro, Claro, pues claro. si esperas que tus colaboradores le brinden una cierta experiencia a tus clientes, pues tienes que hacer realidad esa experiencia también dentro de la Ujú. cultura organizacional, porque si, digamos, los tratas de una manera en que solo aquí lo importante es la disciplina y si no trabajas bien, te voy a castigar, como lo hablamos en el episodio anterior, pues no van a funcionar las Sí. cosas. Tenemos que hacer realmente lo que va de acuerdo a la cultura con nuestros colaboradores, pero también con nuestros clientes y con todas las personas con las que interactuamos. Ujú, Entonces los ujú. colaboradores pues tienen que vivir realmente esa cultura organizacional, saber cómo proceder. Que lo vimos también Así en es. un episodio donde hablábamos sobre los lemas y cómo comunicar tu cultura organizacional, pues el ejemplo, Ujú, ¿no? ujú. De damas y caballeros, El- sirviendo a damas y caballeros, ahí te dice exactamente cómo proceder y qué hacer en caso de que tengas alguna confusión de cómo interactuar con otra persona. Así que tienes que tener muy bien Ujú. establecida tu cultura. Así es. Bueno, también que las culturas debemos comprenderlas y no buscar administrarlas, porque mientras no desarrollamos una empatía cultural, no podemos entender su actuar ni su pensar. Y eso complica la operación de una organización o el desarrollo de un nuevo negocio en otro país. Ajá. Sí, muy importante. Pues con esto concluimos el episodio de hoy. Así que muchas gracias por escuchar este episodio de Mente Turística. Si te agradó este episodio, ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos. Te esperamos en el próximo episodio.